Artémides Saty. El 12 de octubre de 1880 nacía en Boreto, un pueblito de Reggio Emilia, una de las provincias más pequeñas de Italia, el tercer niñito de los 8 hijos que Dios regaló al matrimonio conformado por Luis Saty y Albina Becchi. Artémides Joaquín Desiderio María Saty. Así fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la parroquia del pueblo bajo el patronazgo de San Marcos. Siempre fue muy trabajador. Acompañaba esta virtud con un espíritu piadoso, con un alma alegre, que fue poniendo a ritmo su corazón para palpitar acompasado al corazón misericordioso de Dios. Su hogar era pobre, todos tenían que trabajar para ganar el sustento de cada día. Por eso Artémides apenas logró estudiar hasta los 9 años, edad en que su padre lo empleó como jornalero en el campo. Pero era necesaria esa vida penosa y sacrificada para forjar el gran carácter del que luego sería el enfermero de todos, el buen samaritano, dispuesto a toda hora, a todo tipo de tareas para ayudar al necesitado. A principios de 1897, obligada por la extrema pobreza, la familia Saty decidió emigrar a la Argentina, estableciéndose en Bahía Blanca. El joven Artémides no tardó en hacerse amigo de los salesianos que dirigían la parroquia que él frecuentaba. Estamos en el Archivo Histórico Salesiano, ubicado en Bahía Blanca, donde guardamos toda la documentación que hace a la causa de beatificación de Artémides Saty. Nació en Italia, en Boreto, y vino al país como inmigrante con toda su familia y se radicó acá, en Bahía Blanca, cuando tenía 17 años. Estuvo trabajando en varios quehaceres, algunos como confeccionador, como fabricante de baldosas, y también en sus ratos libres ayudaba a la parroquia como sacristán. Es ahí que toma contacto con los padres salesianos y se conoce con el padre Cavalli, que hace de director espiritual. Entonces él le manifiesta su vocación de ser sacerdote salesiano. Sabemos que esta vocación está tronchada por la enfermedad. Él, cuando fue a Buenos Aires, a Bernal, para seguir los estudios eclesiásticos, contrae la tuberculosis cuidando un enfermo, y en aquel entonces era tan grave, no había los antibióticos de hoy, así que estaba medio desahuciado y lo envían al hospital de Viedma, que estaba atendido por el director, era el padre Evasio Garrone. Tuvo que volver a casa, cuando había prometido a los suyos que ya no volvería. Tuvo que volver solo, cuando estaba siempre rodeado de amigos debido a su simpatía. Tuvo que renunciar a la toma de hábito, cuando ya se veía todo un seminarista. Tuvo que renunciar al sacerdocio, cuando lo único que quería en la vida era imitar y seguir los pasos de Don Bosco. Pero esta enfermedad sirvió, y mucho, para que Dios cumpliera sus planes, que eran distintos a los del joven Saty. Como con la Virgen María, Dios lo desinstaló de su casa, de sus rutinas, de sus gustos y preferencias, de sus sueños, para instalar en su corazón puros sus sueños, sus preferencias, sus caminos. Una vez llegado a su casa, la paternal solicitud del padre Cavalli, el mentor de su vocación, hizo que lo recibieran en la casa salesiana, que se encuentra en Viedma. Allí había un hospital misionero, el Hospital San José,
llevado adelante por un sacerdote salesiano, un generoso enfermero que casi siempre debía actuar como médico, el padre Evasio Garrone. El padre Garrone le ofrece a Satie la curación, pero no desde el punto de vista de la medicina, sino desde el punto de vista de la divina providencia. Y le hizo caso a la oferta del padre Evasio Garrone, que le dice: mira, Satie, todo es a costa de un sacrificio. Vas a tener que renunciar a tu vocación sacerdotal y le vas a prometer una consagración en la congregación salesiana como hermano lego, hermano coadjutor laico. Y si prometes dedicar tu vida a los enfermos, yo te prometo en nombre de María Auxiliadora que vas a sanar. Y en un documento que deja Satie escrito, dice él estas palabras: yo creí, prometí y sané. Creí, prometí, curé, y Artémides se curó. Había comprendido ante el altar de Dios que podía consagrar su alma a Dios y dedicar toda su vida al bien de los más indefensos, pobres y enfermos, viviendo totalmente pobre, dando todo, dedicándose exclusivamente al amor a Dios y al prójimo. Su camino estaba trazado claramente y él lo seguía. Aceptó con humildad y con docilidad el gran sufrimiento de renunciar al sacerdocio. El 11 de enero de 1908 emitió su primera profesión como hermano coadjutor. Tal como se lo había prometido a la Virgen, inmediatamente se consagró totalmente al hospital, tanto que luego llegó a ser subdirector. Satie queda solo frente al hospital tras el deceso del padre Evasio Garrone y la renuncia de quien había quedado al frente con su experiencia a cuestas como boticario, tras haber trabajado denodadamente en la farmacia del Hospital San José. Satie comienza la obra de Dios que lo tiene a él como instrumento privilegiado. Era director porque él lo hacía todo. Contrataba, dirigía, pagaba al personal, compraba la leche y la verdura para los enfermos, vigilaba la limpieza de las reparticiones y cuando no había quien tomara la escoba, no tenía remilgos en hacer de barrendero. Una de las tareas más difíciles era conseguir el dinero necesario para la subsistencia del hospital. En 1915, Satie recibe a 189 enfermos. Miles pasaron por el consultorio externo. Para pagar 26.085 pesos, solo recibió del gobierno, por pensiones como limosnas y entradas por el consultorio, 11.287 pesos. ¿Cómo pagó Satie los más de 14.000 que faltaban? Solo la providencia sabe todo lo que él le confió y recibió. Esto evidencia cómo Dios estaba con su siervo enfermero y cómo lo probaba. No hay duda alguna de su gran piedad, etcétera, que también lo sostuvo para ser un buen profesional en todo lo que tuvo que hacer. Se lo suele llamar últimamente el enfermero santo. Podemos decir que es un poco reductivo, porque era, además de enfermero, era farmacéutico, era de alguna manera director del hospital, ¿no? No podía figurar como director porque no era médico. A pesar de que adquirió una práctica médica bastante interesante y en caso de necesidad de apuro, mientras se esperaba al profesional, él solía intervenir y con garantía, con éxito en lo que él hacía. Nunca se arrogaba más de lo que podía, de lo que debía, pero siempre estaba, digamos, a esta disposición.
En el año 1944, estando ya erigido el Hospital Regional de Gobierno, el Hospital San José llega a recibir a 999 enfermos en sus camas y 13.700 en forma externa, todos en forma gratuita. Pero la consulta externa también se entendía como consulta a domicilio. Saty iba en su peculiar bicicleta a visitar a los enfermos a domicilio, porque este hombre de Dios no solo atendía en el hospital, la farmacia y la enfermería del Colegio Salesiano, sino también gratis, por amor a Dios, cuidaba a los enfermos de la cárcel. Conviene resaltar que todo esto lo hacía en su famosísima bicicleta, que es como una especie de símbolo de él y de su caridad, ¿no? Y de que, bueno, cuando con el correr del tiempo, con el avance del progreso, le propusieron un coche, él lo rechazó porque decía que estaba acostumbrado a la bicicleta y que con eso le bastaba. Y con cualquier tipo de tiempo patagónico, viento, tierra, frío, calor, lluvia, lo veían a don Saty en su vehículo, en su famosa bicicleta, llevando remedios, poniendo inyecciones, visitando a los enfermos. Sabemos que estaba 100% a disposición de la gente, no había horario como corresponde a un buen agente de sanidad. ¿Cómo no lo va a reconocer Viedma y Patagones como el bienhechor de toda esa comarca? Si él, por un informe que le da al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dando cuenta de algún subsidio que le daba, él cuenta que en el año 1936, esto del 37, el informe, él ha atendido a 15.177 enfermos en el consultorio externo, ¿no? 15.177. Esa cifra no la alcanza el total de la población de Viedma y Patagones en aquellos años, ¿no? Por lo tanto, quiere decirse que él ha atendido a la totalidad de los enfermos, de los habitantes de la comarca Viedma, Patagones y su zona. A mí, como a todo, me tocó ir al hospital. Yo cuando mi papá me dice, hija, tenés que ir al hospital porque te van a operar, yo lo primero que le dije, ay papá, tengo que ir a ver ese hombre tan feo, unas manos tan grandes, una nariz tan grande. Y mi padre me dijo, hija, no se dice eso de un hombre que es un santo. Y bueno, papá, es un santo, pero yo lo veo feo. Me dijo, mira hija, la próxima vez que vos digas que es feo, te voy a dar un cachetazo como nunca te lo di. Me tocó ir al hospital. Eran las 7 de la mañana, Artemio Saty ya venía cantando, bajando las escaleras, porque le cantaba a su madre espiritual. Así curaba a los enfermos, cantando. Siempre con una sonrisa, nunca triste. Así ponía inyección y curaba. Y también defendía a aquellos que no tenían voz. Pero, ¿cómo lograba hacer todo? He aquí las pistas. Primero se levantaba a las 4:30 de la madrugada. Encendía el fuego y se disponía a ir a la iglesia. Era tanta su conciencia y actitud de humilde servidor que solía postrarse en el pavimento con la frente hasta el suelo para humillarse y rezar a su gusto. Luego, no dejaba la meditación en comunidad. Escuchaba misa todos los días y en el hospital dirigía todos los cantos. Después de saludar a sus pobrecitos enfermos, recién después iba a desayunar. Luego a responder a las necesidades de todos los pacientes. Y una vez hecho esto, salía por el pueblo a dar inyecciones de penicilina, visitar y curar enfermos domiciliarios. A las 12
rezaba las oraciones del almuerzo, rezaba con fe. Atestiguan que, con los ojos cerrados, apretando los labios y las manos para concentrar la atención. Después del almuerzo, organizaba juegos con los convalecientes. A las 14, salía de nuevo en bicicleta, hasta las 16. Merendaba y luego se dedicaba a arreglar desperfectos técnicos. Arreglaba cuentas, recorría nuevamente las salas, hacía lectura espiritual y muchas veces ayudaba al sacerdote en la bendición con el Santísimo. Mientras los enfermos cenaban, él trabajaba en la farmacia. Terminaba la cena de los enfermos